Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hoy, 18 de septiembre de 2022, Excelente. tenemos un nuevo encuentro de historia, de hispanismo, con las asociaciones hermanadas México Hispano y Héroes de Cavite. Y tenemos hoy un invitado especial, el doctor Fernando Salazar Torres. Entonces, como antes de dar inicio a la ponencia y a hacer un esquema, un esbozo general de la trayectoria de nuestro querido invitado, vamos a hacer una presentación general de las asociaciones culturales ya previamente citadas por parte de sus representantes. En primer lugar, a Ángel Benzal, presidente de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, y posteriormente a un miembro de la directiva de México Hispano, Mario Jesús Gaspar. Entonces, adelante, Ángel. Buenas noches, muchas gracias Daniel y por supuesto muchísimas gracias Fernando Salazar, al doctor por aceptar la invitación de estas dos asociaciones hermanas y por supuesto a todos vosotros por acompañarnos un fin de semana más. Sobre la Asociación Cultural de Cavite, decir que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista y que entre otros grandes eventos tenemos el evento Hispanidad de Cartagena del 6 al 12 de octubre. Y bueno, vamos a contar con Marcelo Gullo, con Patricio Long, con Jorge Luis García, con Mónica Duar y con Rafael Aita, Capitán Perú. Eso solamente que vienen de América, ¿vale? Luego vamos a contar también con ponentes desde Filipinas, eso es complicado, y por supuesto por grandes estrellas también de España. Pero por no alargar más, pues bueno, ya cedo la palabra y cualquier información sobre el evento, pues invitaros a consultar la web de Héroes de Cavite o Hispanidad de Cartagena. Gracias. Muchas gracias, Ángel, recordando a nuestro público que tanto Héroes de Cavite como México Hispano cuenta también, así como sus páginas correspondientes, con una cuenta de YouTube, de Twitter, de Instagram y de Facebook, para que también puedan seguirnos, darle like y compartir. Ahora vamos a dar presentación de la Asociación México Hispano con un miembro de la mesa directiva, Mario Jesús Gaspar. Adelante. Buenas tardes, mis queridos amigos de Europa y de América. Les saludo en nombre de la Asociación México Hispano, particularmente aquí desde la ciudad de Veracruz. Y antes que nada, pues damos las gracias también a nuestro ponente del día de hoy por su participación y por la buena voluntad de compartir sus conocimientos con nosotros. Pues aquí estamos también trabajando muy duro, especialmente en septiembre, que es el que se considera el mes de la patria en México, y en el cual siempre tenemos mucha polémica y controversia, especialmente por la malformación de nuestra historia nacional y obviamente la influencia de la leyenda negra. Pero estamos avanzando con bastante éxito y esperamos el mes que viene tener muchísima actividad por la difusión del documental de la primera globalización. Pues sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Mario Jesús. Nada más hacer el detalle. España, la primera globalización, efectivamente el 12 de octubre, varias asociaciones hispanistas, entre ellas México Hispano, Héroes de Cavite y las demás que en otros países también están hermanadas. Con estas vamos a estar divulgando este documental que ha sido muy llamativo y ha tenido una amplia divulgación en distintas latitudes del mundo, ¿verdad? Entonces, vamos, el día de hoy, como ya había mencionado, tenemos el honor de contar con el doctor Fernando Salazar Torres, quien intituló esta ponencia de forma llamativa, quizás para algunos provocadora o confusa por no ubicar el nombre, ¿verdad?, de un personaje o aparentemente no hacerlo, y titulado México y Fernando Cortés, sinécdoque del hispanismo y padre de la patria. Esto es, México parte del hispanismo, el hispanismo parte de México, Fernando Cortés, Hernán Cortés, Fernandus Cortesius, hay muchas formas, ¿verdad?, en la que se escribe el nombre, y él se escribía Hernando Cortés. También forma indistinguible de hablar de un padre de la patria, justamente en un mes, como mencionaba Mario Jesús, el mes que
comúnmente en México conocemos como Mes Patrio, es un momento de oportunidad para hablar de un padre de la patria, de hablar de Fernando Cortés como padre de la patria. Esto ya nos lo expondrá con mayor detalle nuestro invitado, el doctor Fernando. Y bueno, vamos, antes de que comience su ponencia, a hacer una breve reseña de su trayectoria académica, que además versa mucho sobre el ámbito literario y poético. Entonces, el doctor Fernando Salazar Torres es poeta crítico literario, ensayista y gestor cultural, licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, o UAM Iztapalapa, maestría en la misma institución, la misma casa de estudios en teoría literaria, doctor en literatura hispanoamericana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, con estancia de investigación en la Universidad de Salamanca, o USAL, docente en la Escuela de Escritores en Madrid y Casalam en México. Ha publicado los poemarios Sueños de Cadáver en México 2000, publicado, digamos, publicación mexicana en 2015, Visiones de otro reino, igual en México 2018, y el libro de artista Gazal, Gacelas, Espolones 2021, en conjunto con el artista plástico y poeta Fernando Gallo y Diván de Hispania, de Portugal 2022, o sea, de recién factura también este trabajo, que quizás o no, ya nos contará, que también tiene un poco de relación con la ponencia del día de hoy, toda vez que también está muy empatada es el mismo año en el que estamos haciendo esta presentación, con el que obtuvo esta obra, Diván de Hispania, con el que obtuvo el 20º premio literario Nayi Naaman en Líbano, en el área de creación. Su poesía y ensayos se han publicado en revistas literarias impresas y electrónicas. Su poesía ha sido traducida al italiano, portugués, rumano, catalán, griego, árabe, bengalí, ruso, coreano e inglés, y publicada en varias antologías. Director de la revista literaria Taller Igitur, coordinador en Hispanoamérica del Dylan Thomas Day, colaborador organizativo en la Feira do Livro Maputo, Mozambique. Es miembro del Pen Club en México y forma parte de la Cátedra Hispánica de Estudios Literarios, según entendería yo, por parte de la Escuela de Escritores, ya mencionada, con sede en Madrid. Entonces, mencionando todo esto y digamos, considerando cómo va a presentar nuestro invitado, el doctor Fernando, su exposición, pues a mí en particular me interesaría saber, dentro de este primer momento del día de hoy, de su presentación, cómo es que a través de la poesía, de la literatura, se llega a la hispanidad, se llega a tener interés por las letras, por la literatura cortesiana, ¿no? Ya sabremos cómo lo va a tratar nuestro invitado, y le damos la palabra recordando la ponencia del día de hoy: México y Fernando Cortés, sinécdoque del hispanismo y padre de la patria. Adelante, doctor Fernando. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel, por la presentación, a todos los que forman parte de las dos asociaciones, y muy en especial a Ángel Benzal por la invitación. El día que me habló Ángel, yo estaba cruzando Texcoco, que es justamente el espacio donde Fernando Cortés, se reúne con sus generales para entrar a la ciudad de Tenochtitlán, lo que va a ser la caída de 1521. Fue curioso, ¿no? Me invita a la charla. Yo llevo algunos años, debo confesar que esto de llegar al hispanismo sí fue por medio de la literatura, y especialmente por una obra sobre teoría y crítica literaria, que es la crítica de la razón literaria de Jesús G. Maestro. Entonces yo creo que el hispanismo, o los hispanismos, o todo lo que tenga que ver con la hispanósfera, se puede estudiar y analizar de distintos puntos. Nosotros aquí, que he estado al tanto de sus charlas, de sus exposiciones y de los conversatorios, principalmente el proceso histórico, pero creo que también se puede ver desde la literatura, desde la arqueología, desde la gastronomía, desde distintas áreas, distintas fuentes se puede hacer este análisis. Y honestamente les debo de decir que a mí me hacía mucha ilusión en algún momento
hacerme partícipe de una exposición o de algo que estuviera cercano a mis ideas e inquietudes respecto a Hernán Cortés, porque yo lo empecé a leer con mayor seriedad, porque uno cuando está en la universidad y está en el colegio, pues uno lee lo que los sistemas educativos nos ofrecen, lo que es la historia. Se lee mal y a veces se lee parcialmente, no todos lo sabemos. Entonces, cuando yo empecé a ver seriamente que la literatura en español tiene un impacto muy fuerte, cuando voy a encuentros de poesía, uno tiene la fortuna de encontrarse con poetas de otras lenguas, de otros países, y como sea, ya sea señas o en inglés o como fuera, yo les pregunto, hay una pregunta que me gusta hacerles siempre a poetas de otras lenguas: ¿qué leen en español? Y de eso que leen en español, ¿qué leen de México? Y no va más allá de Octavio Paz o Gabriel García Márquez o Julio Cortázar, no va más allá de eso. Y entonces yo pienso ese fenómeno y digo, bueno, nosotros, los hispanohablantes o en el territorio de Iberoamérica, pues leemos todas las tradiciones, leemos poesía china, leemos poesía japonesa, griega, estadounidense, francesa, romana, alemana, rusa, y la lista se puede ir infinita. ¿Qué significa? Que nosotros leemos muchas tradiciones, no voy a decir que todas, porque posiblemente sería una exageración, pero sí muchas tradiciones, por lo menos más que ellos. Ellos no nos leen, nosotros sí nos leemos. Y eso me pareció muy curioso. Y entonces empezó a entrar en mí una concepción y una noción, y en ese momento fue cuando me encontré con la crítica de la razón literaria, y siempre en diálogo con una bella persona que es María, conversando todas estas cosas. Y entonces en ese instante, en ese transcurrir, pues yo me encuentro con la obra y con la figura de Fernando Cortés. Elegí este título, México y Fernando Cortés, como dice Daniel, Sinécdoque del hispanismo y padre de la patria, polémico o confuso. Quiero pedir una disculpa si alguien llegó a enfadarse o sea algún sentimiento negativo, no era mi intención, pero en los documentos históricos, incluso en las propias cartas de relación, Hernán Cortés se presenta como Fernando Cortés. Es un nombre verdadero, Fernando Cortés o Hernando Cortés. El nombre de Hernán ya se empieza a sustituir por los cronistas, ya a mitad del siglo XVII principalmente. Pero bueno, y elegí el nombre de México como sinécdoque del hispanismo y Fernando Cortés como el padre de la patria. Cabe decir que no es la primera vez que se le llama padre de la patria, se le ha llamado incluso héroe universal. O sea, si padre de la patria suena escandaloso, hay otros adjetivos y nombres que todavía pueden sonar todavía más escandalosos, ¿no? Como héroe universal, lo asocian con Hércules, con Julio César, con Aníbal, o sea, con figuras históricas y bélicas de otra época histórica. Pero esta visión negativa como villano y superlativa como héroe siempre ha existido, siempre ha existido. Me parece que no nos vamos a poder deshacer de esa doble concepción. Lo mismo como existe una leyenda negra ibérica, existe también una leyenda negra respecto a los mexicas o a los pueblos que viven en esta zona que nosotros llamamos México. Ahora, no se reduce a una antropofagia, me parece, tampoco se reduce a eso. Eso es reprobable y todo lo que se califica respecto a eso, por supuesto. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a ofrecer a sus hijos o a sus parientes o hermanos o madre para un sacrificio, ¿no? Por supuesto, pero por ejemplo la medicina europea se llegó a potencializar y solventar bastante con el tipo de botánica que había en México, o aquí en este periodo, ¿no? de las culturas precolombinas o prehispánicas. Puntualizar nada más eso, ¿no? Así como hay una leyenda negra respecto a España, hay una leyenda negra también
respecto a las culturas, ¿sí? Porque incluso en las cartas de relación, cuando hablo de las cartas de relación me preciso específicamente la segunda y la tercera carta de relación, pero en la primera, e incluso también en la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo, cuando uno empieza a leer esa parte donde están describiendo la comida que comen, pues que no se muera de hambre en ese instante y no se le antoje lo que uno está leyendo ahí, pues no es humano, porque la variedad de comida, en las narraciones que hace Hernán Cortés y Bernal, por ejemplo, nos da ahí pie también de que había un concepto también de civilización. Aquí, incluso Hernán Cortés, en la carta segunda, dice, ¿por qué le voy a llamar Nueva España a México? O a Tenochtitlán. ¿Por qué le voy a llamar Nueva España? Si me permiten, me gustaría leer esa parte donde él recordar más bien, ¿no? Esa parte donde dice, ¿por qué le voy a llamar Nueva España a México? Y principalmente la respuesta a eso es que le va a llamar Nueva España porque son países que geográficamente les hay un parecido. Por lo que yo he visto y comprendido acerca de la similitud que toda esta tierra tiene a España, así en la fertilidad como en la grandeza y fríos que en ella hace, y en otras muchas cosas que la equiparan a ella, me pareció que el más conveniente nombre que esta dicha tierra era llamarse la Nueva España del Mar Océano. Y así en nombre de vuestra majestad se le puso a este nombre. Humildemente suplico a vuestra alteza lo tenga por bien y mande que se nombre así, la Nueva España. Una vieja España y una nueva España. Por eso he titulado Sinécdoque del Hispanismo, porque México, junto con Perú, son de los grandes virreinatos, pero principalmente México, principalmente a mí me parece México, porque incluso ahí en el documental de España, en la primera globalización, aunque en una hora es difícil concentrar todas las investigaciones y estudios económicos, mercantiles, filosóficos y literarios e históricos, sí se precisa que la Nueva España era la capital del mundo. ¿Sí? Obviamente ya cuando había caído Tenochtitlán a lo largo del siglo XVI. Sergei Surinsky, en este libro que se llama Las cuatro partes del mundo, historia de una mundialización, él habla de una mundialización ibérica o de una mundialización hispánica. Y en México, en la Ciudad de México, en el centro histórico, ahorita les voy a mostrar un mapa del siglo XVI donde voy a basarme en mis ideas, Surensky, pero también en otro libro de poesía de Balbuena, que se llama Grandeza Mexicana, ambos autores hablan de que en la Ciudad de México, entre el siglo XVI y XVII, se hablaban las lenguas del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que la Ciudad de México y México en sinécdoque, utilizando esta figura retórica literaria, era el centro del mundo porque a ambos lados del territorio, en el Pacífico y en el Atlántico, el mercado y la globalización económica tenía que cruzar necesariamente por México. Era un requisito de ruta, de geografía, de impuestos, de comercio. Por eso he elegido que México, me parece en ese sentido, es el todo por la parte. Tomar la parte por el todo, es decir, tomar a México como una parcialidad, como el todo del hispanismo, y tomar como el todo del hispanismo a México como la parte. Y padre de la patria, no soy el primero que lo dice, de hecho debo confesar que se ha repetido esta idea del padre de la patria, y el primero en México que lo llega a mencionar a Hernán Cortés con esta toponimia, pues es Lucas Alamán, pero también José Vasconcelos a principios del siglo XX. ¿Sí? Y en el siglo XX es cuando empieza a construirse de una forma todavía superlativa una concepción negativa respecto a Hernán Cortés. Bueno, yo me baso
en un suceso histórico real, con mi título, Padre de la Patria, o parte del título. Voy a explicar de acuerdo a las 7 partidas de Alfonso X y algunos presupuestos del doctor Gustavo Bueno, mis argumentos y mis ideas enfocados en este hecho histórico, 1521. Lo que yo llamo la primera Confederación Mexicana. El territorio de México era un territorio de distintas culturas, de distintas lenguas, cabe decir, era un territorio geográfico multilingüe y pluricultural. Incluso si uno históricamente hace un rastreo de los mexicas, pues eso se puede rastrear incluso hasta los toltecas. Aquí yo voy a evitar ciertas nomenclaturas como por ejemplo aztecas. Los aztecas es un concepto norteamericano que surge ya hasta el siglo XIX. También voy a evitar conceptos como colonización o Latinoamérica, o latinoamericano o América Latina, porque el concepto de colonización surge igual hasta el final del siglo XIX. Entonces voy a utilizar conceptos como virreinato y cosas que se adecuan más a los hechos históricos. Y le llamo Primera Confederación Mexicana porque no me estoy refiriendo precisamente a los mexicas, me estoy refiriendo a la idea de que se está construyendo el México moderno, y Hernán Cortés es responsable en parte de eso. Ciertamente, si Hernán Cortés, como muchos autores han señalado y nosotros lo podemos ver en los testimonios, muchas veces estuvo cerca de la muerte, muchas veces desde el inicio, desde niño, ¿no? Cuando enfermó, estando ahí en Medellín, que cabe destacar que hay un investigador en la biografía más reciente sobre Hernán Cortés, de Esteban Mira Caballos. Él señala que la familia de Hernán Cortés tiene su registro de nacimiento prácticamente en Salamanca. Aunque Hernán Cortés no nace en Salamanca, sus abuelos, sus padres, posiblemente tuvieron un origen salmantino. Y además, los abuelos participaron de la toma de Granada, lo que hace de Hernán Cortés una ascendencia militar. Bueno, estas cosas que estoy señalando a Hernán Cortés lo llenan de experiencia y de un aire de familia militar. Entonces, este hecho que sucede en 1521, donde se reúnen en Iztapalapa, ahorita va a pasar a un mapa donde podamos ver nosotros imaginativamente a través de este mapa simulado cómo se procede esta capitulación. Bueno, Hernán Cortés es el capitán general de los 13 bergantines. Por Tacuba van a entrar Pedro de Alvarado, que es capitán general, con 150 soldados españoles con espada y rodela. Por Coyoacán, Cristóbal de Olí, capitán general, con 150 soldados españoles con espada y rodela. Y por Iztapalapa, Gonzalo de Sandoval, capitán general, con 150 soldados españoles de espada y rodela. Los datos de abajo, 8,000 tlaxcaltecas, con Pedro de Alvarado, 8,000 tlaxcaltecas con Cristóbal de Olí, y 8,000 de Chalco y de Bojutzingo, con Gonzalo de Sandoval, varían. Hay unos que dan 20,000, otros 25,000, otros 30,000. Yo he dado la cifra más baja simplemente para poder partir del número más bajo proporcionado por los datos históricos y de testimonios y de las crónicas para hacer una dimensión de esto, ¿no? José Luis Martínez dice realmente que la conquista lo hicieron pues los indígenas. Tampoco me gustaría llegar a esa sobreexageración, porque si bien numéricamente eran mayores, prefiero pensar de una primera confederación mexicana orquestada por don Fernando Cortés. Este mapa es un mapa de 1550, al parecer se encuentra en algún museo de Suiza. Es este mapa, ¿sí? Este es el mapa de la Ciudad de México, de lo que ahora llamamos la Ciudad de México Tenochtitlan, del año 1550. Aquí está
Esto que vemos nosotros aquí, Iglesia de Jesús de Nazaret, es donde están los restos de Hernán Cortés ahora. Y sí, aquí la imagen que les estoy mostrando, Iglesia de Jesús de Nazareno, es donde están los restos de Hernán Cortés. Y muy cerca de aquí, pues está la catedral. Aquí está, ¿no? Ahí la pueden ver, ¿no? La Catedral de México. Es donde se supone, pues ahí estaban las grandes pirámides, y ahí es donde, pues es el sitio. ¿Sí? Pero, ¿cómo llegan ahí? ¿Cómo entran? Ahí, nosotros sabemos cómo entran, ¿no? Porque lo hemos leído. Pero aquí está Tacuba. ¿Sí? Por aquí va a entrar uno de los generales. El punto de reunión previo a toda esta primera confederación mexicana, a la que yo le llamo, el punto de reunión es Texcoco. Ahí se quedan de ver, que es aquí. Por aquí yo andaba, que ya ves que Ángel me llama y me dice que quiero dar una charla sobre Hernán Cortés. Aquí está, aquí se reunieron Texcoco y llegaron a este punto. Uno de los capitanes generales entró por Tacuba, por aquí. Esta es la calle más antigua del continente americano. Tlacuapan era el nombre real. ¿Sí? Por aquí está Coyoacán, o Coyoacán, que es donde tuvo su residencia Hernán Cortés, con Marina, doña Marina. Por aquí entra otro capitán general. Y por Iztapalapa, que es el otro lugar por donde ingresa el otro capitán. Todo me cuesta trabajo ubicarlos. Bueno, está por aquí, ¿no? Que localizo. Acá está, Iztapalapa. Entonces, si bien no hay un rodeo totalmente, vemos nosotros que sí hay una intención de idea militar de cómo vencer. Y bueno, Hernán Cortés va a entrar por aquí, ¿no? Con los bergantines, porque él es el capitán de los 13 bergantines. Bueno, y uno puede ponerse a rastrear aquí distintos vestigios arquitectónicos, también geográficos, gastronómicos, para darnos una idea de cómo era la Ciudad de México, México Tenochtitlan en el siglo XVI, ¿no? 1550 es este mapa, se supone que es este mapa, según lo que yo he leído. Pero aquí visualmente nos damos una idea, ¿no? Por aquí entra uno, por aquí entra otro, y por aquí entra otro, ¿sí? Bueno, voy a regresar a las diapositivas. Bueno, esto que yo denomino la primera Confederación Mexicana implica mi primera idea de por qué llamo a Hernán Cortés el padre de la patria. Esto lo voy a solventar con dos conceptos que más adelante voy a tratar de explicar, que es el concepto de nación y distinguirlo del concepto de patria, según lo que Gustavo Bueno explica en su libro España frente a Europa o contra Europa, algo así se titula el libro. Entonces, bueno, pero ya anteriormente Hernán Cortés había hecho una primera defensa de México cuando Pánfilo de Narváez llega a Yucatán, enviado por Diego Velázquez, pues para ser capturado. Y sabemos cuáles eran las intenciones, recordemos cuáles eran las intenciones de Pánfilo de Narváez. Y esa me parece que es la primera defensa que realiza Hernán Cortés, España frente a Europa, exactamente. Y esa es la primera defensa que a mí me parece que hace Hernán Cortés en esta concepción que él se está construyendo de una nación que llama Nueva España. Bueno, voy a seguir con este primer párrafo que cuando yo hablé con Ángel,
redacté este pequeño párrafo en un pequeño video, y me gustaría leerlo con ustedes. Me parece importante, que es un poco la síntesis de lo que he expuesto hasta ahora. Con la obra literaria de don Fernando Cortés, pues me refiero a sus cartas de relación, marqués del Valle de Oaxaca, gobernador y capitán de la Nueva España, inicia la historia moderna de México. Además, debería ser considerado padre de la patria. ¿Por qué lo considero con su obra literaria como el iniciador de la historia moderna de México? Porque esto añado una propuesta y una idea de Duverger, del hispanista francés, que muchos no la aceptan, pero no deja de ser interesante y sugerente. Duverger señala que Bernal Díaz del Castillo es un seudónimo que se inventa Hernán Cortés, y que en realidad el libro La historia verdadera de la conquista de la Nueva España es una obra escrita por Hernán Cortés. No deja de ser tentadora. Duverger escribe la historia como debió de haber sido, en ese sentido. Y pensar, supongamos en la mera hipótesis de que efectivamente la historia verdadera de la conquista de la Nueva España es una obra de Hernán Cortés, es un estilo bastante distinto a las cartas de relación, lo cual haría a Hernán Cortés, en esta hipótesis o ficcionalización que se inventa Duverger, el primer escritor hispanoamericano, superando a Fernando Pessoa en ese sentido. Me parece glorioso la propuesta de Duverger, repito, siendo consciente de que posiblemente es una cosa que él se está inventando. Sigo en esta lectura, en este pequeño párrafo. Cierto, es una figura compleja y sobre todo el proceso de conquista. Utilizo la palabra conquista porque los cronistas utilizan la palabra conquista. ¿Sí? En ese sentido, yo entiendo también que históricamente en el siglo XVI el concepto de conquista era muy diferente a nuestro concepto en lo que nosotros tenemos respecto al siglo XX, por ejemplo, de conquista o colonización. En la península ibérica, pues venían de este proceso de la toma de territorio ibérico, ocupado por los musulmanes 7-8 siglos anteriormente, ¿no? Que ahí respecto yo tengo una opinión también personal, ¿no? Pero bueno, esa no es la cuestión. Considero, bueno, es una figura compleja y sobre todo el proceso de conquista, pero existe un vacío total entre la verdad histórica y la interpretación de esa verdad histórica. En ese sentido me parece también que los distintos estudiosos, que hay mucha información, hay muchos libros. Este libro que yo les mostraba de la última biografía, la biografía más reciente, en una entrevista que le hacen a este autor que se llama Esteban Miras Caballos, él dice: Hernán Cortés nace español y muere mexicano. Este libro es muy bueno porque viene una bibliografía al final, y además viene aquí también como una especie de árbol genealógico de la familia de Cortés. Y ahí hay y los primeros responsables de esta cuestión superlativa de ver prácticamente a Hernán Cortés como un superhéroe o a veces como un genocida, leían alguna vez en un libro que a Hernán Cortés deberían de enterrarlo junto con Franco. Imagínense lo que implica todo eso, ese enunciado, enterrarlo junto con Franco. Tiene que ver con este vacío entre la verdad histórica y la interpretación de esa verdad histórica. Considero que Cortés fue el primero en construir una unidad nacional, justamente cuando se dio el punto de reunión en Texcoco, entre los jefes militares de Cholula, Tlaxcala, Ocosingo y demás pueblos indígenas, con el señor Malinche. A propósito, ¿se acuerdan cuando alguien, no sé si creo que fue un investigador, pero este hecho lo cometen muchos, incluso especialistas, que llaman a doña Marina o a Malini Malinche? A ella jamás se le llama Malinche. Al que le llaman Malinche es Hernán Cortés. Bernal dice en algún pasaje, dice: e iban los tlaxcaltecas y se dirigían con el señor Malinche. ¿Qué significa? El que camina junto a doña Marina. Con el señor Malinche para entrar a la ciudad de Tenochtitlán. Bueno, ahí Tenochtitlán, ahí no sé si me equivoqué o fue un error de dedo. Algo que desde meses atrás se venía planeando tras la derrota de la Noche Triste, o la Noche Gloriosa, como se quiera ver, ¿no? De qué lado se vea.
Al frente de los contingentes, que eran miles y miles de indígenas, de nuestros amigos, Cortés les llama así, iban Xicoténcatl y Chichimecateotli. El asedio sería lacustre y terrestre. El primero con 13 bergantines, Hernán Cortés, y por tierra Pedro de Alvarado y 25,000 tlaxcaltecas. Ven, aquí ya estoy dando otra cifra de otro investigador. Por Tacuba, Cristóbal de Olid con 25,000 amigos suyos por Coyoacán o Coyoacán. Y Sandoval con 30,000, más los contingentes de Chalco, Cholula y Huejotzingo por Iztapalapa. Sin duda, sí creo que la lucha de indígenas contra indígenas, liderada por Cortés y su gente y sus amigos, nos dieron la futura patria, un héroe nacional. Fíjense ustedes cómo yo hablo de una unidad nacional, por un lado, que lo pongo en rojo, y en azul hablo de patria, padre de la patria. Esto lo quiero recuperar un poquito más adelante. Bueno, ya he dicho un poco, ¿no? La idea de la sinécdoque, México como la parte por el todo del hispanismo. En este libro de Mariano Boniliani, editado por el Colegio de México, titulado La América Española entre el Pacífico y el Atlántico, globalización mercantil y economía política entre los siglos XVI y XIX, o sea, estaríamos hablando de aproximadamente 300 años, explica todo este fenómeno mercantil y económico, que todo eso queda sintetizado en estos minutos que España en la primera globalización, cuando se refieren a este proceso, incluso cuando hablan de la primera moneda, pues que se podía intercambiar en cualquier lado del mundo, ¿no? Mercantilmente hablando. Como la capital del hispanismo, México o la Nueva España. Voy con esto de las 7 partidas de Alfonso X. La fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Aunque es un suceso también muy conocido, como el anterior, de la primera Confederación Mexicana, no es menor la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Si no me equivoco, y si lo hago, por favor me comentan o me mencionan, es la primera ciudad en América que se funda por un español o por un hispano. La primera ciudad hispánica, la Villa Rica de la Veracruz. Y no es tan sencillo como decir, bueno, aquí estamos plantados nosotros, es como si estuviéramos todos nosotros, estamos aquí reunidos, 40, 50 los que estamos, y dijéramos, pues aquí vamos a nosotros a fundar una ciudad, porque se nos ocurra. No es así. No es tan sencillo ni tan risible como algunos lo llegan a señalar. No es un suceso menor. Alfonso X, en las 7 partidas, como nosotros entendemos, o el libro de las leyes, es un organismo jurídico que le empieza a dar cuerpo pues al territorio castellano, ¿sí? Esto también, en ese sentido, esto también sería otra sinécdoque, Castilla. Originalmente, pues sería la corona de Castilla. Hernán Cortés y los demás militares o conquistadores, o como les queramos llamar, venían en favor de la corona de Castilla, no propiamente de la corona española. Bueno, aquí ustedes como españoles me podrán precisar si esto que estoy señalando sí está bien o es una incorrección mía. Pero bueno, ahorita en las charlas, en el diálogo, eso me imagino que igual se podrá ver. Bueno, nosotros sabemos que Hernán Cortés empieza a tomar un protagonismo o a figurar entre 1517 y 1519, pero ya Hernán Cortés tenía más de una década de estar en este lado del Atlántico, pues estaba en Cuba, en la isla La Fernandina, como le llaman, y se desatiende de la subordinación que podría tener respecto de Diego Velázquez. Entonces la fundación de la Villa Rica de la Veracruz es esa tentativa de dar la espalda a Diego Velázquez, un particular, para subordinarse a la figura del rey, Carlos I o Carlos V, como se le quiera ver, ¿sí? Y entonces, y si uno recuerda el estilo y la nomenclatura que utilizan los cronistas y Hernán Cortés, se sugieren servir a Dios y al rey, ¿sí?
Bajo estas concepciones, Alfonso X, entre el siglo XIII aproximadamente, pues redacta estas 7 partidas y, y cada una de las partidas empieza con la inicial de su nombre, Alfonso. La primera partida con A, la segunda con L, la tercera con F, la cuarta con O, la quinta con N, la 6 con S y la 7 con O. Podemos acercarnos un poquitín a una de estas 7 partidas para nada más tener una idea. No nos vamos a poner a leer todas, pero sí es importante, a mi parecer, pues acercarse a las lecturas de esto que yo considero pues son mis fuentes y mis argumentos para sostener lo que estoy tratando de decir. Esto se puede, como ustedes pueden verlo, se localiza en la biblioteca de Cervantes, que es prácticamente como la Biblia para nosotros, en la biblioteca virtual de Cervantes. Ahí sí no estoy seguro si se pueden leer las 7 partidas o solamente la primera. Bueno, me quiero ir a la anterior, a la página 14. Dice, ley cuarta. ¿Por qué nombra así las leyes? ¿Por qué nombrar así las leyes? Ley, tanto quiero decir como leyenda, en que yace enseñamiento y castigo que liga, premia la vida del hombre que no hace mal. Bueno, no lo estoy leyendo como está aquí en el castellano antiguo, porque igual lo pronuncio mal, entonces trato de hacer una relectura a un español pues más nuestro, ¿no? Y que muestra y enseña las cosas que el hombre debe hacer y usar. Y otro sí es dicha ley porque todos los mandamientos de ella deben ser leales y derechos y cumplidos según Dios y según justicia. En ese caso, la figura de justicia va a estar dada en el rey o la corona. ¿Cuáles son las virtudes y la fuerza de las leyes? Las virtudes de las leyes son en 7 maneras, como el número de las partidas. Que esto también podríamos nosotros encontrar una concepción también religiosa, ¿no? O simbólica. La primera es creer, la segunda ordenar las cosas, la tercera mandar, la cuarta ayuntar, la quinta galardonar, la sexta velar, la séptima escarmentar. ¿Dónde conviene que el que quiere leer las leyes desde nuestro libro, que pare en ellas bien mentes y que las escudriñe, de guisa que las entienda? ¿Cuáles deben ser las leyes? Cumplidas decimos que deben ser las leyes, y muy cuidadas y muy catadas, porque sean derechas y provechosas comúnmente a todos, y deben ser llanas y paladinas, porque todo hombre les puede entender y aprovechar según su derecho, y deben ser sin escatimar y sin punto, porque no pueden venir sobre ellas disputación ni contienda. Hay estudiosos que señalan, bueno, ahí voy a dejar, ¿no?, de leer las 7 partidas. Hay estudiosos que señalan que Hernán Cortés posiblemente llevaba una copia de las 7 partidas consigo. Y bueno, lo que se decía es que hay gente que, bueno, estudiosos, investigadores que señalan, me parece que es una especulación. O sea, en la investigación y en los estudios historiográficos está bien la especulación, porque te da para moverte en la argumentación, te da posibilidades de desplazamiento en la argumentación. Pero yo realmente, de lo que yo he leído de la obra de Hernán Cortés y de los cronistas, no me da como para especular. Puedo pensar en un contexto en el que, y como Hernán Cortés también dicen muchos que tuvo una formación en la Universidad de Salamanca, otros dicen que estuvo en Salamanca, pero que eso no implica que haya estado en la universidad, ¿no? Son cosas diferentes. Pero en un contexto, o sea, el respirar en Salamanca, aunque uno no esté en la universidad, te acerca
a la tradición, y en este caso me refiero a la tradición alfonsí o alfonsina, de las 7 partidas. ¿Sí? Entonces, no descarto que Hernán Cortés haya conocido las obras o sea, cuando digo que las haya conocido significa que se haya acercado a ellas, que las haya leído, porque además de entre todos los conquistadores o los militares, Fernando Cortés es considerado como uno de los más astutos, de los más diplomáticos y también de los que tenían una formación cultural y educativa. Sabía latín. Bernaldez del Castillo, en su obra, él dice que hablaba y conversaba en latín con los demás. Entonces, en ese sentido, no descarto que la obra de las 7 partidas de Alfonso X haya servido dentro de un órgano jurídico para fundar la Bella Rica de la Veracruz, que vendría a ser pues la primera ciudad hispánica de Nueva España. Bueno, voy a saltar a la siguiente. Diapositiva. México, la parte por el todo y el todo por la parte. México como sinécdoque. Pues la lengua, ¿no? En principio la lengua. Aquí ya estoy hablando cuando pues cae Tenochtitlan, ya cuando corre el siglo, el año 1521, llega a 1522, 1523 y va avanzando. Es decir, que ya podemos hablar de la Nueva España o de la expansión del Imperio Español, ¿no? En territorio americano. El primer elemento yo considero que es la lengua. Cuando en una de estas charlas que hubo, alguien comentó que de un plumazo los mexicanos de un plumazo nos hemos quitado el hispanismo, pues yo siempre pienso en la lengua. México es el país con el mayor número de hispanohablantes en el mundo. Ahora, con toda esta, sabemos que uno de los grandes problemas para combatir la leyenda negra y todos estos problemas en contra del hispanismo, pues es la educación, ¿sí? Porque leemos mal la historia o nos la enseñan mal y se lee parcialmente. A todo ese grueso de la población, que prácticamente vendría a ser todo el continente, o toda la gente hispanohablante, plantearía una hipótesis. Bueno, renuncia a tu religión, renuncia a tu lengua, renuncia a tu historia, renuncia a tus costumbres, renuncia a tu moral. Si crees que los españoles fueron tan crueles como crees que nos lo enseñan, ¿qué te quedaría? Nada. No nos quedaría ni identidad ni origen. Pero aquí señalar que el hispanismo no es nuestra única identidad y origen, porque somos un crisol, al final de cuentas, como los españoles también son un crisol. En ese sentido somos iguales, porque los españoles no le pueden dar su espalda a Roma, no le pueden dar su espalda al Andalus, no le pueden dar su espalda a los cartagineses, no le pueden dar su espalda a Tartesia o a los tartesios. Lo mismo pasa aquí, nosotros no le podemos dar la espalda a este pasado, ¿sí? Que en algún sentido fue cruel, por supuesto que era cruel, porque el contexto de la historia de esa época también implicaba esa crueldad. Y bueno, la lengua sería un elemento. El otro elemento pues sería la economía, que de alguna medida ya he señalado eso, ¿no? La economía. El otro elemento sería el comercio. Ganado de China, Filipinas, pues el transcurso, ¿no? Comercial. Aquí no me quiero ampliar porque pues no es el tema, me quiero precisar en esta relación México-Hernán Cortés, Nueva España como capital del comercio y del Imperio Español, el Atlántico y Pacífico, los puertos comerciales del mundo, y otro elemento importante que es la religión católica y cristianización de un nuevo continente, o sea, de la gente que habitaba aquí. En el siglo XVI, pues los intelectuales indígenas o todos los que participaban de la construcción, porque no es que, bueno, ya cayó Tenochtitlán, hay que construir una nueva ciudad, hay que construir una nueva nación. Estamos en un territorio al que ya podríamos llamar patria, hay que construirla. Sí, posiblemente construirla sobre las pirámides,
sí, pero lo que se implicaba ahí es que hay que tener presente también que históricamente en 1517 Martín Lutero había publicado sus 95 tesis protestantes, ¿sí? Entonces, el desarrollo de la expansión geográfico y religioso del catolicismo y la cristianización era sustancial, no podía ser de otro modo, tendría que hacerse, ¿sí? Y pensar en otra hipótesis, si no fue Hernán Cortés, hubiera sido otro, el conquistador, o el que hubiera hecho lo que Hernán Cortés hizo, y seguramente la historia hubiera sido otra. Si no hubieran sido Elcano y Magallanes quienes hicieron la primera circunnavegación, la primera globalización, que no solamente es la primera vuelta al mundo, también es la primera vez que una lengua le da la vuelta al mundo, la portuguesa y la española. Hubieran sido otros, sin duda, hubieran sido otros, ¿sí? Posiblemente a lo mejor el desarrollo hubiera sido más o menos el mismo, las consecuencias y el resultado hubieran sido otros. Y no sabemos de qué manera. Y bueno, cuando hablaba de la primera confederación mexicana, quería puntualizar aquí nada más cuando Hernán Cortés, bueno, cuando todos van corriendo, escapando por sus vidas en la noche triste y llegan a Otumba y van pasando por distintas regiones geográficas de México hasta que llegan otra vez a Tlaxcala con sus amigos y ahí se organizan para hacer esta entrada por los 4 frentes previamente haberse reunido en Texcoco. Poco a poco se van añadiendo pues gente, se van añadiendo gente a Hernán Cortés. Cuando digo añadiendo gente, significa que esto sucede principalmente en la tercera carta de relación, cuando Hernán Cortés va platicando, ¿no? Incluso van y le piden disculpas, no, oye, pues disculpa que nosotros hayamos hecho afrenta a tu pequeña comitiva, pero bueno, también debes entendernos que nuestra relación con los mexicas pues no era la más indicada, y ya que pues no están los mexicas, pues quiero que sepas que estamos de tu lado, ¿sí? El concepto de confederación, Culúa es otra forma de llamar a Tenochtitlan, es lo mismo, Culúa, es el primer nombre que se le empieza a dar, Culúa. Las confederaciones de Culúa yo la concibo como una unión o alianza entre estados. Aquí utilizo la palabra estado con reserva, no es el concepto de estado como nosotros tenemos, podemos nosotros unirlo a cultura, que conservan una soberanía, porque es lo que hace Cortés, ¿sí? Aunque acepta que se unan, Cortés en ningún momento con ninguno de estos pueblos o con ninguna de estas culturas o etnias o como les quieran llamar, no se va a poner por encima del tlatoque o del cacique o del tlatoani, y se van a sentar sobre la base de un tratado. En este caso, pues esa conversación que hace cada uno de los representantes de estas culturas o de estos pueblos con Hernán Cortés, aunque sea verbalmente, se puede concebir como un tratado o como un acuerdo para gestionar la defensa, las relaciones exteriores dentro del propio territorio mexicano y otros intereses comunes. ¿Cuáles son esas culturas que se van añadiendo a esta Confederación Mexicana? Esto es previo a esta primera Confederación Mexicana, donde van a entrar por Tacuba, por Iztapalapa y por Coyoacán. Otumba, Aculuacan, Ixcucan, Huejotzingo, Oaxaca, bueno, Huachuaca, Ocupayuto, Calco, Huachuta, Huatinchán, Huacachula, Churuntecal, Tazapan, Mascalcingo y Nautan. Aquí hay que mencionar que yo estoy respetando la caligrafía como está escrita en las obras. Como son expresiones náhuatl, en la mayoría de ellas, por ejemplo, en el caso de Motecuzoma, ¿no? Nosotros lo conocemos como Moctezuma. A Huitzilopochtli le llamaban Huichilobos, por ejemplo, ¿sí? Es decir, si nosotros nos acercamos a una lengua que no es familiar a la de nosotros, pues vamos a escribir como la entendemos o como la escuchamos. Así que a eso no me parece ninguna incorrección gramatical, ni mucho menos. Forma parte pues, de los testimonios históricamente que tenemos
para poder dar pie a esto que yo le llamo la Confederación de Culúa, o lo que después sería la primera Confederación Mexicana. Cuando Cortés al final ya es justicia mayor, alcalde mayor y capitán general, hay otros acontecimientos que ya no son tanto un motivo de Cortés o una acción de Cortés, sino más bien son consecuencia después de este resultado de expansión de un imperio. ¿Sí? ¿Cómo es nombrar a Nueva España, la unidad confederada de estos pueblos a los que han unido? Pensar que hay unas consecuencias ontológicas e históricas del nuevo nombre de Nueva España. ¿A qué me refiero? Pues una consecuencia ontológica es, en principio, pensar que toda esta gente que tiene esta conversión al catolicismo o una suerte de cristianización, se encuentran ante hechos totalmente inauditos e inexistentes para ellos. Renunciar a sus ídolos, por ejemplo, a sus dioses, es otro hecho también ontológicamente hablando, que habría que estudiar, ¿no? Dentro de las costumbres y las tradiciones hay una transformación respecto de una nación o de una patria. Por eso yo distingo entre la nación y la patria. Una nueva toponimia y nomenclatura respecto al reino de Castilla. Pues la letra, la imprenta, la distribución de los textos cortesianos que empiezan a circular, la expansión de una nueva cartografía, y bueno, esto que ya hemos dicho antes, ¿no? La mundialización ibérica. Bueno, voy a ir avanzando para que igual ya darle fin a esta charla, porque igual creo que ya va siendo hora, por el tiempo sobre todo. Las razones por las cuales yo, sí, además ya es la última diapositiva, las razones por las cuales yo hablo de que Hernán Cortés es padre de la patria. Es una idea que yo estoy repitiendo, el padre de la patria, no es la primera vez que se añade esto, pero yo quiero dar argumentos, porque creo que en el caso de Lucas Alamán, que me parece uno de los intelectuales que más ha sabido defender esta concepción del padre de la patria, que también, por ejemplo, José Vasconcelos lo ha hecho, pero generalmente se alude, cuando se le llama a Fernando Cortés el padre de la patria, con una cuestión de fundación, prácticamente, y porque le dio el nombre de Nueva España. Pero me parece que hay otras razones todavía más importantes y más valiosas que esas. Gustavo Bueno, en este libro que ustedes están viendo, España frente a Europa, distingue tres tipos de naciones distintas. Él está pensando mucho en el proceso y en la problemática española. Habla de una nación biológica o de nacimiento, habla de una nación étnica y de una nación política. ¿Sí? Y con esto ya voy terminando. La nación biológica es prácticamente el lugar de nacimiento del cual nosotros somos. Prácticamente, por ejemplo, en nuestra carta de nacimiento, nuestra acta de nacimiento en el INE, o en la cartilla de identidad, como se le llama ahí en España, pues tiene el lugar de nacimiento, ¿no? De donde uno es originario. Eso sería como esa nación biológica. La nación étnica se refiere más o menos al mismo fenómeno que han cultivado la construcción de España como una geografía cuyos desplazamientos culturales se ha dado a través de distintos procesos históricos, cartagineses, nórdicos, romanos. Todo eso implicaría un cultivo de nación étnica. Lo mismo pasa en México, es el mismo fenómeno. Cuando llega, se cuenta esta historia, ¿no? Cuando llegan ¿por qué se funda Tenochtitlán? Porque la gente que venía caminando se encuentra a un águila, que yo tengo mi sospecha que no era un águila, porque un águila está en territorio más seco y montañoso y no en un lugar lacustre. Yo sospecho que más bien era un caracá y no un águila. Pero bueno, al águila también lo ponen porque viene a representar a Quetzalcóatl. Pero cuando se funda México Tenochtitlan, pues es
esa cultura o esas razas étnicas son derivadas de otras razas que geográficamente venían del norte del país, ¿sí? Y este fenómeno lo voy a explicar con esta cita que hace Gustavo Bueno. A ver, déjenme encontrar. No es solo un orden, cito a Gustavo Bueno, no es solo un orden social el que constituye la plataforma desde la cual se conformará el concepto de nación étnica. No solamente es un orden social, es el orden social propio de las sociedades complejas, es decir, sociedades constituidas por otras sociedades relativamente simples, en tanto se relacionan las unas con las otras, según múltiples intercambios de tipo parental, comercial, laboral o religioso. ¿Sí? Es decir, que México, Tenochtitlan era una nación étnica. Y era una nación, se puede hablar de que ya era una nación según los términos de Gustavo Bueno. Y era una nación. Hago otra cita. El concepto de nación étnica implica necesariamente, como plataforma, a otros grupos sociales a través de los cuales la nación étnica se delimita por retroreferencia, una plataforma a través de la cual un grupo se refracta como nación étnica. ¿Sí? Dicho de otro modo, si solo existiese un grupo humano, es decir, pensar en México, si solo existieran los mexicas, por ejemplo, si solo existiera un grupo humano, si nos atuviesen únicamente a un grupo aislado, pensemos únicamente los mexicas, entonces esos grupos no podrían ser conceptuados como naciones. Es decir, que los mexicas necesariamente necesitaban de otros grupos y al final es lo que pasa, porque otra de las características que señala Gustavo Bueno respecto a la nación étnica es que un grupo dentro de esa complejidad social está por encima de los demás. Y utiliza el concepto tributo. Por eso me llama mucho la atención, Gustavo. Bueno, los grupos tributarios respecto a un grupo que está por encima de los demás. ¿Y qué es el fenómeno de México Tenochtitlan? Un grupo podrá comenzar a ser una nación en su sentido étnico cuando a través de otros y juntamente, igual a mi letra ya no lo entiendo, igual leo otra vez. Para la edición del video. Un grupo podrá comenzar a ser una nación en su sentido étnico cuando a través de otros grupos y juntamente con estos, desde la plataforma social compleja, compartan todo con ellos. Están conceptualizados, determinados por su origen étnico. ¿Sí? Y en contra, cuando Gustavo Bueno introduce aquí el concepto de patria, señala que la patria implica, es decir, una nación étnica no necesita obligatoriamente un territorio específico, porque hay un desplazamiento. ¿Sí? Y en cambio, el concepto de patria incluye el territorio en el cual están enterrados los antepasados, y la nación en un sentido político implica una patria común. Entonces, cuando Hernán Cortés, y bueno, no me refiero solamente a Hernán Cortés, sino me refiero cuando surge esta construcción que nosotros le llamamos los virreinatos o el virreinato de la Nueva España, tenemos al que puso los primeros cimientos y al fundador de esa patria, que es Fernando Cortés. ¿Sí? Y bueno, con esto termino mi participación, obviamente a reserva de los comentarios y de las preguntas, y bueno, agradecer nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Ha sido una exposición muy interesante que está ligada, está concatenada, ¿verdad?, a una serie de encuentros, digamos, particularmente cortesianos, que tienen que ver con previos videos que pueden seguir, como el de Carlos Lascano, de Mario Jesús, que está ahorita con nosotros, de
otros ponentes. Entonces, estamos muy agradecidos y vamos a dar paso a las preguntas. Yo antes de comenzar, bueno, más bien después yo plantearé alguna pregunta, pero quien también tenía mucho interés en aportar y enriquecer la ponencia del día de hoy es Mario Jesús, que pues él es veracruzano. Él ha trabajado mucho también esta cuestión de las fundaciones de las villas, ¿verdad? Y de todas esas cuestiones, y quería también enriquecer un poco esta cuestión, y a continuación daremos paso a otras preguntas que pueden bien levantar la mano o escribirlas y ya las iré yo también leyendo. Nada más también mencionar que dentro de las personas que están con nosotros, María, no sé si es quien mencionabas, que también nos acompaña, menciona magistral ponencia vertebrada política, cultural, social y geográficamente. Fernando Álvarez dice, muy interesante la ponencia, lo de Malinche me ha sorprendido. Yo ahí tengo solo una pequeña duda antes de que darle la palabra a compañero María Jesús. Malinche lo entiendo, ¿no? Como se escribe, pero Malintzin, que el sin tiene que ver como con lo reverencial, ¿verdad? El honorable. ¿Eso también se refería a Cortés o si es una forma, digamos, adecuada de referirse a Doña Marina? Porque, digamos, podría ser Doña Marina quizás, ¿no? Es mi única duda así muy breve. Y ahorita le damos la palabra a Mario Jesús y continuamos en el periodo de preguntas para nuestro invitado, el doctor Fernando. Adelante, esa pequeña duda. Sí, a Doña Marina sí se le llamaba Malinche, era la forma, ¿no? Era su nombre, vaya, ¿no? Uno de los nombres con los cuales se conoce. Pero, según lo que yo he leído, claro, a reserva aquí de que alguien pueda corregirme, porque también eso se trata de ir aprendiendo, es que a Doña Marina o a Malinche nunca tuvo este nombre de Malinche. Por lo tanto, ese adjetivo de llamarle a los mexicanos malinchistas como una especie de odio al mexicano, de odio a México, pues es equivocado, ¿no? El nombre de el señor Malinche solamente es atributivo a Hernán Cortés. Claro, y es que como fonéticamente Malinche y Malinche se parecen mucho, por eso yo tenía mi duda, pero qué bueno que... Sí, es que Malinche significa, bueno, ahí yo no sé náhuatl, ¿no? Pero alguien que sepa náhuatl nos podrá hacer como una raíz ahí, de lingüística, ¿no? Pero es el que camina, sí, sería ser el que camina al lado de, o sea, no es solamente el que camina, sino es el que va al lado de. Sí, cada como, que está al lado. Como un sentido de igualdad, el que va al lado de Doña Marino o Malinche. Perfecto, muy interesante precisión, porque como justamente tiene esa similitud fonética, pareciera que tiene una raíz común, y por lo visto, hasta donde sabemos y lo que nos comparte nuestro invitado, pues no es así. Entonces, vamos a darle la palabra a Mario Jesús para que nos exponga sus inquietudes, los que quería complementar, y vamos también leyendo las preguntas, y posteriormente también a Oscar Iván, que también tiene la mano levantada. Adelante, Mario Jesús, adelante. Muchas gracias. Bueno, mis queridos amigos, lo primero es lo primero. Felicitar a nuestro excelente ponente, el doctor Fernando, por su muy interesante ponencia. Y precisamente el objetivo de mi intervención pues es para enriquecer el contenido. Como bien menciona nuestro amigo Daniel, pues yo soy originario de la ciudad de Veracruz, aquí, particularmente de aquí de la zona donde Hernán Cortés realizó su primer arribo en abril de 1519. De los puntos que yo quiero enriquecer para el doctor Fernando, el número uno es acerca de la Villarrica. La Villarrica de la Veracruz no es la primera ciudad de América. Particularmente en una investigación que les voy a compartir en unas horas, allí estoy aportando los datos y los mapas donde estoy enlistando las ciudades que estaban fundadas en 1519, y podemos decir que en este punto había ya 17 poblaciones con rango de ciudad en el continente americano fundadas por españoles. Dos de ellas estaban en tierra continental. Una era la villa y posteriormente ciudad de Santa María de la Antigua del Darién, que fue fundada hacia el 20 de septiembre de 1510 y que en julio de 1515 recibió el título de ciudad.
Y esta población estaba vigente, funcionando con su cabildo, para cuando Cortés llegó a Mesoamérica, y su destrucción y abandono total fue hasta 1524. La siguiente población en tierra continental pues fue precisamente la Villarrica de la Veracruz. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta un detalle. Lo que Cortés fundó no fue una ciudad. La ley española no le daba automáticamente el título de ciudad. Eso solamente lo podía dar el rey. Hernán Cortés lo que funda aquí es, contando con el número de soldados que traía, funda una villa. Y ya será hasta 1523 cuando le otorgue el título de ciudad junto con el escudo de armas. Y aparte, la siguiente ciudad en tierra continental se fundó apenas unos meses después de su arribo, el 15 de agosto de 1519, con el gobernador Pedro Arias de Dávila, que funda, que funda la villa de la villa de Panamá de la Asunción de Castilla del Oro del Sur, mejor conocida hoy en día como Panamá la Vieja, y que recibió título de ciudad en 1521. Por lo tanto, la Villarrica de la Veracruz sería en todo caso la tercera ciudad de la América continental, y solamente por y dentro de un conjunto de cuatro ciudades que recibieron al mismo tiempo el título de ciudad, entre ellos la Ciudad de México, la de Coatzacoalcos, la Villa del Espíritu Santo, y aparte de eso, pues, esa primera ciudad, porque muchos historiadores mencionan frecuentemente ese dato, pero que está totalmente equivocado. Bueno, el segundo punto que quiero mencionar, respecto a lo que los dos Fernando nos comentan de la confederación que Hernán Cortés formó con los indígenas, voy a aportar el dato de que Hernán Cortés esta labor de confederación ya lo había comenzado desde 1519. ¿A qué me estoy refiriendo? Para aquellos que conocemos el desempeño de Cortés en la costa veracruzana antes de subir a Tenochtitlán, Hernán Cortés, después de que contacta con los zempoaltecas y con el famoso Cacique Gordo, que es un personaje central dentro de este proceso político, porque es él quien le revela a Cortés la verdadera situación política que está pasando en Mesoamérica. Y le indica también, traducido por doña Marina, quiénes son los pueblos aliados, quiénes son los oprimidos, quiénes son los simpatizantes de los mexicas, y también le abre el panorama de quién más exactamente son los mexicas. Esta primera confederación que se sostuvo hasta el final, se realizó después de que Cortés fundara ya físicamente la Villarrica de la Veracruz, y se realizó precisamente en la población mesoamericana de Quiahuiztlán, que se encuentra precisamente a 2 kilómetros frente a la Villarrica de la Veracruz, y ahí, convocados por el cacique de Zempoala, se reunieron los líderes y jefes de más de 30 pueblos indígenas. ¿Cuáles eran esos pueblos indígenas? Bueno, Bernal Díaz del Castillo además nos menciona el número, pero no nos dice exactamente quiénes. Afortunadamente, mis queridos amigos, aquí en Veracruz ha habido mucha inquietud sobre eso, y en 2019, precisamente coincidiendo con los 500 años de la ruta de Cortés, el arqueólogo Jesús Javier Bonilla Palmeros, del Instituto de Antropología, presentó un libro muy interesante que, por desgracia, debido a la pandemia y también, como él mismo me mencionó en una entrevista, a la oposición de historiadores oficialistas del centro de México, porque también en eso la historiografía está enfrentada, y yo soy siempre de la opinión de que para poder entender la figura de Hernán Cortés debemos tener en cuenta las fuentes indígenas, pero no solamente las fuentes hispánicas, no solamente la fuente mexica, sino también las fuentes tlaxcaltecas y principalmente las fuentes totonacas, porque fueron las primeras con las que Cortés tuvo que contactar. Y por ello, mis queridos amigos, les permito recomendar este libro que tiene poca difusión en este momento. Miren, ese que les estoy mostrando, que se llama Presencia de Quetzalcóatl y Hernán Cortés en la costa del Golfo. ¿Qué es lo que nos es interesante el libro? Es el análisis de 3 códices
que los pueblos indígenas de la costa hicieron hacia 1554, al igual que el Códice de Tlaxcala, reclamando la violación de compromisos que habían establecido con el Marqués del Valle de Oaxaca, y donde ellos mencionan en los códices los glifos de los pueblos totonacas que hicieron esa primera confederación con Hernán Cortés. Entre ellos mencionan 4 grandes señoríos: el señorío de Zempoala, el señorío de Tepetlán, el señorío de Chapultepec y el gran señorío de Tlacolulan, que abarcaba casi todo el centro del estado de Veracruz. Y este detalle es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque para que Cortés pudiese llegar hasta Tlaxcala, tenía que atravesar todo el territorio de pueblos que eran sometidos, y algunos de ellos eran aliados de los mexicas, que también tenían guarniciones en la región. Y precisamente la propuesta que nos hace el arqueólogo Jesús Bonilla es de que Cortés pudo hacer su primera ruta de Cortés a través del territorio de esos pueblos aliados que le permitieron el paso libre, como él menciona en su primera carta de relación. Entonces, conociendo esta información, que por cierto está muy poco difundida, yo considero que la labor de Cortés como diplomático para poder hacer confederaciones indígenas no fue en 1521 ni en 1520, comenzó desde antes que estuviera a Tenochtitlán, y en este interesante libro que espero poderlo digitalizar para compartirlo, aquí tenemos las pruebas de la voz de los mismos pueblos indígenas. El tercer punto también es, y precisamente también con la estadía de Cortés, cuando él funda la Villarrica de la Veracruz en la tercera semana de mayo de 1519, aquellos que hemos leído a Bernal Díaz del Castillo, él nos aclara que Hernán Cortés únicamente traía el nombramiento de capitán general de expedición, y al momento de fundar este cabildo, él entrega el nombramiento a sus capitanes, que en ese momento ejercen la función de regidores, y cuando lo llaman a comparecer nuevamente, pues le dan el nombramiento de justicia mayor, que es, en opinión de los investigadores de la Universidad Veracruzana, es otra manera de llamar al puesto de alcalde mayor. Justicia mayor y alcalde mayor vendrían siendo sinónimos del mismo puesto. El puesto de capitán general también se lo entregan. Pasa de ser un capitán general de expedición o de flota a ser un capitán general directamente bajo la autoridad del rey. Por lo tanto, esos nombramientos ya los tiene desde el mes de mayo de 1519. Los nombramientos que él va a tener posteriormente y con los cuales va a poder nombrar o sugerirle al rey que nombre el territorio como Nueva España son el nombramiento de capitán general, pero capitán de general ya de un territorio mucho más amplio, con autoridad ahora sí totalmente militar. Y aparte, el más importante, que era el que más ansiaba, el de gobernador de la Nueva España, que solamente retuvo 2 años. Bien, y el punto número 4. En el caso de las siete partidas, se ha sugerido mucho que Hernán Cortés pudiese haber traído consigo embarcado un ejemplar de ella. Sin embargo, muchas veces, y lo digo por mi experiencia aquí en Veracruz, cuando se estudia la figura de Hernán Cortés, hay una fuerte tendencia a centralizar toda la atención en él y a descuidar un poco la personalidad de los expedicionarios que venían con él. Hernán Cortés no era el único expedicionario que venía con él que también sabía de leyes. Recordemos que para poder hacer su jugada legal de la fundación del Cabildo de Villarrica y desligarse de la autoridad de Diego de Velázquez, Hernán Cortés puso su conocimiento y experiencia que había tenido como notario, pero también tuvo que ser asesorado. Y entre ellos venía un procurador y venía también el escribano real don Diego de Godoy, quien también tenía conocimiento de leyes. Y muy posiblemente, si no Cortés, alguno de sus capitanes o el secretario Godoy traían ejemplares de las justicias o apuntes de esta obra o de alguna relacionada, ¿no?
Y pues de momento eso sería todo, y nuevamente mis felicitaciones para el doctor Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. También muy interesantes aportaciones. Ahorita vamos a continuar la serie de preguntas y aportaciones. Claro, si doctor Fernando también quiere aportar o comentar sobre lo que también nos comenta don Mario, está muy bien. Recordar que incluso en Estados Unidos la Cámara de Representantes tienen a Alfonso X, ¿verdad? Entre las figuras importantes del derecho, y que todavía en Estados Unidos, en la parte hispánica o con predominancia hispánica, las siete partidas todavía son fuente de derecho supletorio, que toda la fecha se emplea para resolver litigios. Entonces está vivo, aunque en México no lo conozcamos tanto. En la parte hispánica de Estados Unidos todavía tiene esa vigencia y esa importancia esta fuente de derecho. Ya iremos comentando más sobre estas cuestiones, y aprovechando el conversatorio, otro personaje, un expositor que ha participado de las exposiciones de Héroes de Cavite, Pedro Insúa, tiene una exposición llamada Alfonso X, el origen de la nación española. En ese tenor, yo lo que entiendo con lo que expone Fernando, el doctor Fernando, es que es como este equivalente en el que tanto Fernando III como Alfonso X, al poner el castellano como la lengua de la corte en ese momento, ya está presente la idea de España ya como la idea de una España cultural, en la que el español junto con la catolicidad van a vertebrar, ¿verdad?, toda esta región, y que en el caso de Cortés, por su fe y por lo que también representa y forma y constituye en muchos sentidos, bien podríamos llamarle sin problema, aunque será también motivo de discusión en algún momento, digamos en un foro más abierto, de la patria mexicana, por supuesto. Entonces no sé si el doctor Fernando quiera hacer algún comentario adicional, o lo que hemos estado platicando, lo que don Mario también expuso, y si no, también daríamos la palabra a Oscar Iván Rodríguez. No sé si Fernando no... Sí, nada más algo rápido. Uh-huh. Sí, agradecer a Mario. Nada más, no sé si lo precisé, igual se me fue. El hecho de que yo hablaba de una primera confederación mexicana, tenía también, en la medida en que va transcurriendo el tiempo, Hernán Cortés, a mí me da la impresión que cada vez se siente, llamémoslo así, cada vez más mexicano. Incluso en su testamento él pide ser enterrado en México. Y se me fue, pero iba a cometer una incorrección, no sé, igual si se pueda, lo pido permiso ahorita para hacerlo. Les quería poner una canción de Jorge Negrete, que perfectamente le podría quedar a Hernán Cortés, ¿no? Cuando la canción habla un poco de cuando muere un mexicano fuera de México, ¿no? Que es un poco lo que pasó también a Hernán Cortés. Tuvo la ilusión, al final, pues sí sucede, ¿no? Está enterrado aquí, pero un poco también con esos problemas y esos líos que a lo largo de los siglos su cadáver y su cuerpo se vio expuesto. Pero lo que decía Mario de las confederaciones, que prácticamente desde que pisa tierra mexicana se ve ante estos hechos. Lo que yo quería más bien señalar era que claro, que si bien no es la primera confederación, sí es la primera confederación cuyo resultado definitivo es, pues prácticamente la fundación de Nueva España, ¿no? Quería señalar eso más bien, o sea, que había una relación casi causal, ¿no? Que gracias a esa confederación se puede hablar del surgimiento, ¿no? Aunque Hernán Cortés pues ya le llamaba Nueva España, ¿no? Desde cartas de relación, o sea, desde años antes. Y nada más señalar esa. Y por todo lo demás lo anoté, Mario, lo anoté incluso lo del libro. Muy bien, muchas gracias, Mario. Y si me permiten, en cuanto se pueda, pues, si se puede poner la canción, porque igual allá en España igual no la conocen, o seguramente sí, pero también quiero poner, porque es un video de una película de los 50 del siglo de oro mexicano, señalar que incluso la figura del charro mexicano es una derivación del traje típico salmantino, por ejemplo. Y el traje de Jorge Negrete en esa película es muy parecido al traje típico de Salamanca.
igual en un momento. Entonces, adelante. ¿Y de dónde nos estás hablando, Oscar Iván? Y adelante para que estén estos compañeros de México y de España. Les habla Oscar Iván desde Soacha, en Colombia. Pues felicitar a don Fernando, que pues ha aclarado muy bien el término pues al inicio sobre la cuestión de, bueno, así como hay una leyenda negra antihispánica, pues refiriendo a la parte española, también con la de los indígenas, en las cuales yo sí sostengo que a pesar de, digamos, de que hubo cultos precristianos antes de la conquista, también, digamos, hay aportaciones que han llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, pues con nuestros propios alimentos dentro del continente, prácticamente. También con la arquitectura y la parte hidráulica en algunas ciudades, tanto mayas, mexicas y también incas. Algunos sistemas de numeración y calendarios, que es preciso, pues, darles un mejor homenaje. Y pues lo respecto de Hernán Cortés sí me ha abierto pues bastantemente los ojos, porque pues ya se aclara un poquito cómo es que, digamos, se da origen a lo que es hoy la nación mexicana que conocemos en estos momentos, y en el cual pues siendo ya no los del siglo XIX, sino el propio Cortés, con una figura que ayudó a formar esa nación que todos conocemos. Y pues en el caso de la Nueva Granada, para nosotros vendría siendo Gonzalo Jiménez de Quesada, que es el que da también todo el ordenamiento que conocemos, inclusive más allá del periodo español. Pues eso es lo que quería aportar. Adelante, doctor. Pero bueno, más que pregunta, fue como un comentario, ¿no? Ahí me quedé un poco sin palabras, ¿no? Bueno, pero para compartir, ¿ya lo tiene a la mano? ¿El video? Sí, claro. Y aprovechando también. Y algo que yo entendería de la respuesta del doctor Fernando sobre esta idea de las confederaciones, tendría que ver que al final, pues en el Virreinato de la Nueva España, el 13 de agosto, finalmente se instaura el paso del pendón y la celebración, ¿verdad?, de lo que va a ser el virreinato, como esta gesta de conquista. Entonces, cuando guste, doctor. Sí, a ver qué les parece. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Así se canta en Zacatecas y este gallo yo lo truje, bien yo. ¿Quién es? No sé, un aficionado. Lo hace espléndidamente para ser un aficionado. Que me entierren en la sierra, al pie de los Magallanes, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana.
mexicana. ¡Esto es México, Donairo! ¡Ajá! ¡Apilíncale, compadre! México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de que además prácticamente es como murió Hernán Cortés, ¿no? Prácticamente dormido, una muerte muy pacífica, se puede decir así. No sé si quieran ir también formulando, escribiendo otras preguntas, levantar la mano. Yo de cualquier forma, y digamos aprovechando la oportunidad, y también las noticias, porque también doctor Fernando, que a través de Jesús G. Maestro, ¿verdad? Y la Escuela de Oviedo, Gustavo Bueno, una noticia reciente que también es meritoria de la hispanidad, es que se inauguró la Plaza Gustavo Bueno en Oviedo, entonces también es otro mérito importante. No sé si estaba al tanto el doctor Fernando, pero bueno, es una noticia que también era importante divulgar. Y yo tengo una pregunta que tiene que ver con el estilo literario, que también es como algo que lo tiene muy desarrollado, digamos, su punto de partida, que es ¿qué nos podría recomendar como pautas, cuestiones a cuidar mucho de los estilos literarios de los cronistas y en general del siglo XVI? Cuando leemos el siglo XVI, porque también esto de las cifras pareciera ser también todo un tema, ¿verdad? Porque o las cuestiones, porque pareciera que por una cuestión narrativa, por lo que entiendo, porque no tengo esa especialidad ni mucho menos, se exagera, ¿verdad? A veces como para darle algún realce narrativo, no sé de qué, o por qué interés, pero ¿qué prevenciones, qué consideraciones habríamos que tomar en cuenta al momento de acercarnos a los cronistas, acercarnos al siglo XVI español o en lengua castellana, ¿verdad? Esa sería mi pregunta. Sí, gracias, Daniel. Bueno, yo lo que diría es que los propios cronistas son los responsables que tengamos esta visión dualista, ¿no? Del héroe y el genocida, ¿no? Por un lado, pues, sabemos, ¿no? Bernal Díaz del Castillo, todos los cronistas que empiezan a surgir después, y del otro lado, como la cara B de esta figura, pues es las casas, ¿no? Que al final es prácticamente el que construye los argumentos para las leyendas negras. Y es que, por ejemplo, también por los poetas del siglo de oro, por ejemplo, Quevedo, hay un hecho en el caso de Cortés que es superlativo y que sobresale y que permite alimentar esta idea de, pues prácticamente un superhéroe, ¿no? O sea, como alguien más de Marvel, ¿no? O del reino DC, que es que la providencia siempre lo acompañaba, ¿no? Cuando estaban en la caída de Tenochtitlan, pues uno de sus soldados lo rescata, o sea, prácticamente le quita un mexica de encima y matan a este soldado, ¿no? Que se convirtió prácticamente en su salvador, y Hernán Cortés después, cuando ya termina la batalla, pues pregunta por él, lo busca y nunca lo encuentra. Y los cronistas son los que alimentan estas ideas, ¿no? Y dicen, no, pues Hernán Cortés pensó que se había encarnado en un soldado castellano, pues nadie más que Santiago, ¿no? Estos hechos, ¿no? Estas crónicas que a lo histórico se le añade lo ficcional, ¿sí?
Eso por un lado. Y otro hecho también en ese sentido es que, a ver, como bien decía Mario, ¿no? Todo este proceso de construcción de la Nueva España, pues no se remite específicamente a Hernán Cortés, pero sí es el líder, ¿no? Es sin duda el líder. No es el único, pero sin problema es el líder. Y por ahí yo también leí en algún momento que Cervantes se quería venir a Nueva España. Entonces, ¿no? O sea, me vuelve loco pensar que Cervantes haya querido estar aquí en la Nueva España, ¿no? Es decir, las propias figuras relevantes de la literatura y de la cultura española en aquella época querían estar aquí, ¿sí? Y la otra cosa que yo me pregunto, y que yo lo pregunto a todos, me cuesta trabajo pensar, porque, o sea, yo sé que viajar por el Atlántico en aquel momento era muy, muy difícil, ¿no? Si todavía lo es ahora, en aquel momento mucho más. ¿Por qué el emperador nunca quiso venir aquí? ¿No le interesaba? ¿Lo veía menos? Si sabía que era su territorio, porque, claro, tenía otras preocupaciones, ¿no? Porque mientras Hernán lo iba a perseguir, pues Carlos iba por Flandes, ¿no? Preocupado por sus otros territorios. Pero me cuesta trabajo pensar eso. ¿Qué hubiera sucedido si Carlos o Felipe o algún representante hubieran llegado a Nueva España? Eso hubiera cambiado quizá también en mucho el futuro del Imperio Español. Bueno, sí, como el caso de los Braganza, ¿verdad? En Brasil. Sí, eso claro. poco, respondiendo también la pregunta, bueno, espero que te haya respondido, y ahí también lo planteo como una inquietud, o sea, es una pregunta difícil de responder, ¿no? Seguramente se puede responder con los elementos que tengamos, pero es una pregunta que yo le doy vueltas constantemente. Sí, especulativa. Al final también de eso se nutre mucho la literatura y las ucronías, ¿verdad? Y todos estos mundos alternos de la literatura que no necesariamente tienen que, por ser ficción, deformar la historia, sino plantear establecer otros planteamientos que pueden ser narrativamente también muy interesantes. Menciona Manuel Ernesto Bernales, en la conquista del Tahuantinsuyo y aún antes, las alianzas confederaciones fueron clave. Y entre los peruanos se suele considerar, no por indigenistas cerrados a otras evidencias, que los primeros peruanos son fruto del mestizaje. Luego hubo otros y continúan. Garcilaso de la Vega se tiene como un símbolo de ese fruto de un complejo proceso. Gracias por la exposición y comentarios. Bueno, sí, el Garcilaso, el Inca, ¿verdad? Garcilaso supongo que es a quien se refiere, bueno, porque al final estaban emparentados, ¿verdad? Con otro Garcilaso. Dice, Brasil es hijo de eso que dice el expositor. Sí, claro, por supuesto. No sé si hay más preguntas, comentarios de los que nos están acompañando, y si no, daríamos la palabra a los representantes de las asociaciones que hacen posible este encuentro, Héroes de Cavite y México Hispano. Dice, hizo falta, dice Alfredo Navarro, hizo falta que se hubiera fundado una rama de la Casa Real en Nueva España. Bueno, sí hay varias posibilidades. Estaba también el conde de Aranda, ¿verdad? Por ejemplo, tenía también esta idea de establecer varios reinos. Hay varias hipótesis al respecto. Y bueno, si no hay más comentarios que hacer, y daríamos el cierre con los comentarios de las asociaciones, y finalmente quien cerraría el encuentro del día de hoy sería nuestro invitado con las palabras que quisiera dedicar, ¿no? a la fecha de hoy, hablando de México y Fernando Cortés. Oscar Iván comenta, incluso Filipinas debió ser virreinato. Pues bueno, si no hay más que agregar, pues daríamos la palabra en primer lugar al presidente de la asociación Héroes de Cavite, Ángel Benzal, para que haga algún comentario, y después daríamos la palabra a Mario Jesús. Adelante, Ángel. Gracias, compañero. Bueno, pues felicitar al doctor Fernando Salazar por esta magnífica conferencia, muchísimos datos, iremos asimilando toda esa información que nos ha dado. Y bueno, también hay que tener en cuenta, bueno, si no fueron los reyes de España
América en aquella época es porque los viajes no son los de hoy. El viaje era peligroso. Ya conforme a lo mejor iba avanzando un poco, a lo mejor la tecnología, conforme iba avanzando un poco la tecnología, pero también íbamos a lo mejor perdiendo poco a poco el poder del control sobre el océano. Los ingleses iban subiendo poco a poco, ¿no? Y bueno, y eso pues, al fin y al cabo se corren unos riesgos que a lo mejor alguien que tiene la responsabilidad de gobernar un vasto imperio, pues no quería correr, ¿no? No estoy justificando en ningún caso que no fueran a América, sino simplemente que bueno, que había unos riesgos que no siempre se estaban dispuestos a correr. Por lo demás, pues comentar que el sábado que viene, bueno, el viernes que viene tendremos conferencia con muchos de los ponentes, tenemos que comunicarlo, pero bueno, lo adelantamos. Todavía no lo hemos puesto de forma oficial, con muchos de los ponentes que no para acompañar a Hispanidad Cartagena. El viernes que viene ya empezamos las conferencias de forma normal y bueno, ya ahí de vez en cuando iremos coordinando algunas con México hispano. Por lo demás, pues nada, no quiero entretener más, quiero dar paso al compañero de México hispano y por supuesto pues felicitar una vez más al doctor Fernando y bueno, que esta casa es su casa y seguro que podemos ir sumando entre todos. Muchas gracias, Ángel. Don Mario. Muchas gracias, queridos amigos. Pues además de felicitar nuevamente a nuestro ponente del día de hoy por su excelente exposición, también comentarles que efectivamente, y como lo hemos visto a lo largo de muchas conferencias, la figura de Hernán Cortés es muy relevante. No pasa un año que no tengamos nuevos datos acerca de él, nuevas sorpresas, por decirlo así. Y como yo lo menciono constantemente a las personas que siguen mi trabajo, Hernán Cortés es con mucha seguridad el personaje que ha sido más investigado, que tiene más biografías y que ha sido tanto el más alabado como el más denigrado en todo el continente americano. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad, para muchos es nuestra vocación, el seguir estudiando para poder tener una imagen de él más amplia, más clara, una imagen más humana, porque al final de cuentas eso es lo que somos todos, somos seres humanos imperfectos, más allá de la figura del héroe, del héroe y de los mitos que se van construyendo a lo largo de la historia. Pues por mi parte eso sería todo y muchas felicidades a nuestro expositor y a los compañeros que están participando el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Parte de lo que hacemos o procuramos hacer, o al menos yo lo veo así, es una labor de reconocimiento de cómo nos constituimos culturalmente como hispanos, como mexicanos, y como hispanos en lo general, y en esos términos, más allá de cuestiones meramente ideológicas, es una cuestión del hispanismo, yo estoy convencido de ello, de un reconocimiento en ese tenor. También considero que lo que nos comenta el día de hoy el doctor Fernando, de también tener muy presente nuestras raíces indígenas, tiene que ver con el hecho de que los propios españoles las reconocieron como fuente de derecho, como a partir de la costumbre. O sea, no podríamos ser más papistas que el Papa en esos términos, y tendríamos que también saber que el valor que tiene lo indígena y ser mexicano, evidentemente. Eso sin duda alguna. Damos la palabra al doctor Fernando para que nos despida con lo que quiera dar como cierre. Sí, muchas gracias. Bueno, me gustaría decir tres cosas. Desde la revista Taller y YouTube, nosotros abrimos una nueva sección que se llama Hispanidades hace como 2-3 años, justamente con todo este propósito, ¿no? Que aquí sabemos lo que implica hablar de las hispanidades o los hispanismos, y especialmente obviamente desde una trinchera literaria, porque es una revista de literatura, pero no nos cerramos a otras áreas, y estamos preocupados por difundir esta parte del español desde sus orígenes, ¿no? Como a mí personalmente
en cuanto a gusto y trato, me gusta mucho la tradición del Andaluz, la literatura andalusí, me parece también un baluarte sustancial de la hispanidad, y que igual, bueno, agradecer a ustedes, realmente estoy muy ilusionado y conmovido por la invitación. Yo llevo ya meses escuchándolos y siguiendo un poco su trabajo, digo un poco, pues me limito a ver los videos que suben, ¿no? a las páginas, ¿no? de YouTube. Eso por un lado, y por otro, bueno, que igual estoy abierto para más adelante, y una tercera, o sea, más adelante participar o intercambiar, colaborar en lo que sea necesario, yo personalmente, pero también desde la revista. Y la otra es que, bueno, a ver si María no creo que se incomode, pero, por ejemplo, a María es alguien que le interesa mucho la figura de Doña Marina, y ella y yo estamos escribiendo un poemario que junta esta doble personalidad de Hernán Cortés y Doña Marina. Entonces, nada más que dentro de esta bibliografía o literatura, porque se ha escrito mucha literatura y mucha poesía en favor a Hernán Cortés, pero no recuerdo precisamente a Doña Marina, ¿no? Y me parece una pareja más allá de lo sentimental o lo emocional. Y preguntarle, yo llegué a ver en algún momento un corto que parece que se iba a estrenar en septiembre, estoy esperando a ver cuándo, no sé si vi mal o cómo era el rollo. Se llama Doña Marina, el nacimiento de Hispanoamérica. Un corto, no sé si ustedes saben algo al respecto, o está en proceso, o una alucinación mía, porque me he puesto a buscar y no lo encuentro. O sea, no hay datos al respecto. No sé si alguien sabe algo. Hay un documental, bueno, después de España la primera globalización, están preparando el documental José López Linares que se llama así, la Malinche o Doña Mariana, se llama así, el documental. Entonces, después de la primera globalización, va ese sobre México. Entonces, a lo mejor ese es el que estamos esperando. De hecho, ya he hablado con él y he quedado en que le iba a pasar el listado de historiadores de México que colaboran con México Hispano y Héroes de Caviche, por si queréis colaborar con él yo le pasaré los currículum por si deciden contar con vosotros para algo de información o para participar en el mismo, pero bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante. Lo comento a raíz de lo que acabas de comentar del documental. Perdón, Fernando, que te he interrumpido, sigue. No, si quería saber eso, sí, o sea, igual de este lado, ¿no? Lo que yo pueda apoyar o colaborar, adelante, cuenten conmigo. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, doctor Fernando. Al final, por ejemplo, hay un documental del 11, famoso también, que es de Malinche, bueno, salió hace unos años, y quizás ese tipo de, serie más bien, y quizás ese tipo de expresiones videográficas pueden también servir como pauta para decir, bueno, qué tanto de lo que se expone mediáticamente tiene certeza histórica o tiende a ser fidedigno, ¿no? A darnos una exposición más genuina de estos personajes. Y por supuesto sería muy interesante que en un momento dado pudiera realizar una ponencia en este rubro de quién es Doña Marina, quién es Malinche, ¿verdad? Entonces, con esto pues daríamos cierre a la conferencia del día de hoy, y pues deseamos que tengan un muy bonito día donde sea que se encuentren. Hasta luego.